Bueno, ahora sí, ya estamos saliendo en vivo. Buenas tardes para todos, todas y todes. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación del día de hoy. Para nosotros es una gran alegría estar presentando este libro, Pensamiento y obra de Eva Perón, compilado por Nora Bustos y Matías Saba, con el prólogo de Juan Giani también, que nos va a estar acompañando. Como les decía, para nosotros es una gran alegría estar hoy reunidos aquí virtualmente a través del Facebook de la Indija Ediciones y para todo el país y presentar este libro que nos invita, bueno, a volver justamente a mirar una figura que sigue interpelándonos profundamente como sociedad argentina. Contarles que este libro también reúne miradas plurales sobre Eva, ya que está también escrito por varios autores y autoras que los voy a mencionar. Ellos son Romina Conti, María Eugenia Armida, María Luz Daúl, Paula Meschini, Romina Rampoldi, Tamara Sosa, María Victoria Caporrela, Sebastián Faila, María Rocío Lazaleta, Paloma Muñoz y por supuesto Nora y Miguel, que están aquí, que junto a Juan le damos la bienvenida para esta presentación. Voy a hacer la presentación de ellos brevemente y les voy a dar la palabra para que empecemos a charlar sobre este libro, sobre esta propuesta que hacen los compiladores y autores, y también contarle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de Facebook que pueden hacer preguntas, comentarios a través del Facebook justamente, que nosotros vamos a pasarle a ellos para que puedan responder también o comentar algo de lo que ustedes quieran saber. Entonces presentamos a Nora Bustos, que es argentina, graduada como profesora en filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata y como doctora en ciencias sociales por la UBA, docente investigadora también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, perdón, donde integra el grupo de investigación Problemas de Filosofía Contemporánea y dirige el proyecto Filosofías desde el Sur. En la misma universidad se desempeña como profesora adjunta en la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Entre sus publicaciones se encuentran Colonialismo y vínculo telúrico en la obra de Carlos Astrada, de 2024, El mito gaucho de Carlos Astrada, Filosofía de la Argentinidad, de 2023, La autoridad de la filosofía en el Estado peronista, la fundamentación de la tercera posición, de 2012. Bienvenida, Nora. Y también presentamos a Matías Saba, que es argentino, licenciado en Servicio Social por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en docencia universitaria, maestrando en historia también por la misma universidad, perteneciente al grupo de investigación problemáticas socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata. Y bienvenido, Matías. También presentamos a Juan, quien fue el que escribió el prólogo de este libro, que es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, docente de la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la Universidad Nacional de Rosario también y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, escritor de libros, artículos académicos y periodísticos sobre peronismo y filosofía nacional. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos. Y bueno, le paso entonces ahora la palabra a Juan para que inicie esta presentación. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos los amigos y a las amigas? Muchas gracias por la invitación a compartir esta jornada con todos ustedes. Eh, a Nora desde ya, que es una colega, una amiga que tuvo la gentileza de invitarme a probar este libro y con ella, bueno, todo lo que la acompañaron en este emprendimiento tan importante. Y además a la editorial, bueno, que los conocí hoy, así que felicitaciones por llevar adelante esta iniciativa en tiempos tan complejos, tan ansiagos para la cultura en la Argentina. Siempre es bueno mantener viva la llama de la política editorial y más con estos temas que no son habitualmente tratados, digamos, o no es un tema tan, digamos, no son temas que las editoriales se dediquen a tratar con especial atención, así que felicitaciones a todos, un gusto estar acá con ustedes. Eh, la idea mía un poco hoy era la siguiente, ¿no? Generalmente las presentaciones de libros tienen un carácter, por supuesto, celebratorio, hay algo emotivo, ¿no? Cuando presentamos un libro que tiene que ver con difundirlo, con reconocerlo, con alentar obviamente a su difusión, y eso por supuesto estamos haciendo aquí.
pero a mí me interesa siempre aprovechar estos acontecimientos para dejar algunas reflexiones, ¿no? Si algunas ideas sobre el tema del libro, por supuesto hablando del libro, pero qué reflexiones nos motivan libros como estos, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer en esta reunión. Y además una reunión de un libro sobre Eva Perón que se festeja o que se realiza 5 días del 17 de octubre, ¿no? Viernes 22, viernes 17 de octubre. Entonces me interesaba hacer una suerte de ligazón entre la figura de Eva Perón y el 17 de octubre. En el siguiente sentido, eh, planteo una pregunta, ¿no? La pregunta sería la siguiente: ¿por qué sigue existiendo el peronismo? ¿No? ¿Por qué sigue existiendo el peronismo? Esa pregunta es una pregunta pertinente por dos razones. La primera de ellas porque recordemos que el peronismo surge en un contexto de la década del 20 al 40 más o menos en América Latina, con la crisis del paradigma liberal republicano de la llamada generación del 80, surge al calor de un conjunto de fenómenos muy parecidos al peronismo, ¿no? Fenómenos muy importantes. Estoy pensando en el barguismo de Brasil, pienso en el ibarrismo en Ecuador, pienso en el cardenismo en México, pienso en el APRA en Perú, pienso en el MNR de Bolivia, de todos movimientos políticos populares muy parecidos al peronismo, con detalles que tienen que ver con la situación nacional, pero con un conjunto de elementos ideológicos y programáticos muy similares al peronismo, y que surgen en esta época, ¿no? Entre el 20 y el 40, más o menos. El primer dato: todos esos movimientos políticos han literalmente desaparecido. Desaparecidos, desaparecidos, ¿no? Decían, no tienen ninguna presencia política en sus respectivos países, o es de una marginalidad absoluta. El peronismo, todos sabemos que no es así. El peronismo ha tenido golpes, ha tenido, obviamente, marchas y contramarchas, pero sigue siendo un actor político relevante en la política argentina, ¿eh? Es tal vez la fuerza política más importante del país en términos relativos. Luego de 80 años del peronismo, el peronismo sigue teniendo una presencia política significativa. Obviamente, menguada, no es la misma de los 40, ¿no? Perón sacaba, no sé, 60% de los votos y hoy el peronismo es, 35, 40, voto más, voto menos. Pero sigue siendo, sin embargo, eso sería tema de otra reunión, ¿eh? El porqué de esa mengua. Pero el punto que me interesa señalar hoy es su continuidad, su permanencia, su fortísima permanencia como movimiento político. Primer dato. Y segundo dato es que en estos 80 años al peronismo le pasó de todo, ¿no? Es decir, eh, eh, 18 años de proscripción de Perón, fusilamientos, proscripciones, etcétera. Una experiencia fracasada, la del 73, un fracaso rotundo como experiencia política. La dictadura militar, desapariciones, exilios, etcétera. Derrotas electorales que el peronismo no había tenido hasta ese momento, con Alfonsín en el 83 y luego con de Rúa, con Macri y con Milei. Una experiencia de reconversión neoliberal, la de Menem, y una última experiencia de gobierno, el Frente de Todos, digamos, fallida, ¿no? O sea, al peronismo le pasaron muchas cosas en 80 años, que bien podían haberlo eliminado, es decir, bien podía haber significado la desaparición del peronismo, cosa que no ocurrió, ¿no? Le pasó todo eso y sin embargo allí está el peronismo como presencia política muy significativa. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe esa permanencia del peronismo en la historia? Entonces uno puede dar una respuesta, vamos a llamarle material, que cuál sería, se me ocurre una. Efectivamente, si uno mira un estudio más sociológico del peronismo, por decirlo así, fue el movimiento donde la distribución del ingreso, comparativamente con los que mencioné antes, fue más importante. Si el peronismo modificó la estructura social de una manera más rotunda que los movimientos que mencioné anteriormente. Esa sería una explicación, digamos, material, que es pertinente, es atendible, no podemos desdeñarla, pero me interesa a mí en esta reunión señalar otra dimensión que tiene más que ver con mi disciplina, que es la filosofía, que es la dimensión simbólica. La dimensión simbólica. ¿Y cuál sería la dimensión simbólica que explicaría esa permanencia del peronismo? Bueno, cortó.
Juan, ¿qué pasó? ¿Las Se me cortó escuchás? la imagen. Sí, pero se me cortó la Pero se te imagen. escucha, ¿eh? Se te escucha bien y Ah, perfecto. se Bueno, te sigo ve ahora. también. Ah, le digo yo no los veo a ustedes, pero sigo. Eh, bueno, entonces decíamos, eh, una explicación simbólica, ¿no? Es la que me interesaría dar en esta conversación, y que tiene que ver con lo que yo llamaría una estructura mítica, la estructura mítica del peronismo. ¿Mm? Una estructura mítica trinitaria, ¿no? Juan Perón, Eva Perón y el 17 de octubre. ¿No? Los tres elementos que configuran una estructura mítica del peronismo. Eh, ¿Cómo defino mito? Defino mito en esta reunión como, digamos, una estructura emotiva de símbolos que repone las virtudes de un pasado, digamos, que repone las virtudes de un pasado originario, digamos, ¿no? Eso es un mito. El peronismo tiene tres poderosos mitos: el 17 de octubre, Eva Perón y Juan Perón. Eh, ¿Qué características tienen esos mitos? Todos los mitos, pero particularmente estos tres que menciono: el 17 de octubre, Eva Perón y Juan Perón. Lo primero, la primera característica de esos mitos, lo que yo llamaría una multivocidad, es decir, es una estructura cerrada que sin embargo puede ser reinterpretada de múltiples maneras. Un ejemplo muy interesante es lo que pasó el 17 de octubre a propósito de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, como reproduciendo el acontecimiento de Perón preso, un conjunto de sectores del peronismo fueron a, por decirlo así, rescatar, entre comillas, la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Son hechos muy diferentes, son incomparables uno con el otro. Sin embargo, allí funciona el mito, es decir, es como volver al pasado para comparar la prisión de Perón con la prisión de Cristina. Eso es lo que llamo multivocidad. Es un mismo símbolo al cual se vuelve de distintas formas, ¿correcto? En segundo lugar, su emotividad, la multivocidad, la emotividad, es decir, hay efectivamente una carga que tiene que ver con la potencia afectiva que un mito despierta, ¿no? El ejemplo que di podría bien valer, u otros tantos. Es decir, volver a esos mitos implica como reponer, recuperar una suerte de afectividad permanente, nunca agotada, que permite que ese mito funcione como tal, que hay una ligación que tiene que ver con lo divinidad, con el tema del mito, con los mitos. Y un tercer elemento, la ritualidad, que es lo que estamos haciendo hoy, es decir, una permanente repetición de una suerte de, digamos, de ceremonia, donde se recuerdan esos mitos, muy parecida a la de las naciones y muy parecida a la de las religiones, ¿no? Ni más ni menos. La ritualidad de un mito, ¿no? Volver todo el tiempo, festejar el 17 de octubre, recordar a Eva Perón, escribir libros sobre Eva Perón. Este es un libro ritual, es decir, vuelve a la ritualidad mítica de la figura de Eva Perón. Es como volver a Eva Perón, ¿cómo? Escribiendo un libro, ¿no? Como recordándola los 26 de julio, estuvo haciendo películas sobre ella. Este libro es una forma, este libro es una confirmación del mito de Eva Perón, es una confirmación de esta estructura, como escribiendo un libro, ¿no? Me parece que este libro, como a tantos otros rituales, ¿qué nos recuerdan? Nos recuerdan el poder simbólico de la figura de Eva Perón y por lo tanto el poder simbólico del peronismo, al cual se vuelve todo el tiempo para reforzar esa estructura simbólica, ¿no? Ahora, quisiera decir dos cosas, tanto sobre el 17 de octubre como sobre Eva Perón, y que tienen que ver con el contenido de este libro. Eh, todo mito todo mito tiene una historicidad original, es decir, si bien ese mito es una reconstrucción multívoca, hay una historicidad de origen, o sea, hay un momento fundacional de esa estructura mítica. La figura de Eva Perón, por supuesto, así su desempeño, qué hizo Eva Perón, cuál fue cuál fue su acción, la tarea práctica de Eva Perón, uno, y en el caso del 17 de octubre, efectivamente, la movilización de masas del 17 de octubre. Esas cosas ocurrieron, ¿no? Hay una historicidad de origen. Ahora, ¿qué pasó en esos... ¿Qué ligaría al 17 de octubre y a Eva Perón? Quisiera decir tres cosas sobre eso. Lo primero, y es importante recordarlo, el peronismo surge en la historia como conflicto, surge como conflicto, ¿no? El peronismo tiene como dos dimensiones, una dimensión más comunitarista y una dimensión más conflictivista, pero el peronismo irrumpe la historia como un conflicto, así como un desafío, como una irreverencia, ¿no? Como una forma de dislocar el país oligárquico. Surge a partir de una impugnación del viejo orden, ¿no?
tanto el 17 de octubre como la figura de Eva Perón. Es decir, hay una dimensión que tiene que ver con, digamos, con impugnar radicalmente el viejo orden oligárquico en la Argentina. Primera cuestión. Ahora, interesante, porque esa movilización de masas, conflictiva, desafiante, irreverente, tiene dos características que quisiera mencionar en esta reunión y que ligarían tanto el 17 de octubre como la figura de Eva Perón. En primer lugar, si bien irrumpen como conflicto, irrumpen con... eh, es interesante escuchar la marcha peronista, ¿no? Hablando de ritos. El peronismo tiene una marcha, la marcha peronista, ¿no? Cualquier movimiento tiene una marcha, ¿no? El peronismo tiene una marcha peronista, a la cual se la canta cada vez que hay un acto, se canta la marcha peronista, ¿eh? Hay un ritual allí. Ahora, si uno lee la marcha, si la escucha, si cuando la canta, dice dos cosas que las quiero mencionar. La primera dice, combatiendo al capital, ¿eh? Combatiendo al capital. Se ha discutido mucho qué quiere decir combatiendo al capital, pero más allá de teorías y discusiones, quiere decir una cosa bien clara. Una, que el peronismo irrumpe combatiendo al capital, y quiere decir que se pone al lado del trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir combatiendo al capital? En el conflicto capital-trabajo, el peronismo defiende al mundo del trabajo contra el capital. Después discutimos las derivaciones ideológicas de eso. Pero inicialmente es combatiendo al capital. Ahora, combatiendo al capital dice la marcha, hablando del 17 de octubre y de la figura de Eva Perón, de una manera, y esto me interesa señalarlo, festiva, no violenta. Digamos, el peronismo surge, digamos, de una manera eh, que si bien es desafiante, es irreverente, es incruenta. Y eso es muy importante señalarlo, porque hechos de masas en América Latina ha habido muchos, muchos de ellos trágicos, violentos, con consecuencias muy, digamos, muy dramáticas. No fue el caso del 7 de octubre. Y no fue el caso de la figura de Eva Perón. El peronismo devino violento cuando fue agredido. El peronismo respondió violentamente cuando fue agredido violentamente, pero en su origen fue un hecho de masas incruento, afectivo. Este libro, el libro que estamos presentando, una de las grandes, el gran interés filosófico del libro, me parece a mí, es trabajar la idea del afecto. Eva y la figura del afecto. Vuelvo a la marcha peronista. Eh, eh, la idea del amor y la igualdad, ¿no? Pero la marcha peronista dice el amor y la igualdad, combatiendo al capital, el amor y la igualdad. Esas frases no están puestas porque sí, son frases centrales. Se combate al capital, pero en nombre del amor y la igualdad. Si el peronismo tiene una dimensión amorosa, afectiva, entrañable, que no niega su carácter conflictivo, pero lo completa. ¿Lo completa cómo? De una manera afectiva, amorosa. Y este punto el libro lo trabaja digamos, para mí es el principal, lo que más me interesó del libro, ¿no? El trabajo sobre la razón de mi vida, ¿eh? Sí, mostrar la figura de Eva Perón como canalizadora de un sentimiento, y al sentimiento como parte constitutiva de la condición humana, y por supuesto del movimiento peronista, ¿no? El peronismo es conflicto y amor. Y el segundo elemento, y con esto voy cerrando, es que el peronismo, siendo un movimiento irreverente y desafiante respecto a un orden anterior, lo suplanta programáticamente. Es decir, no es solo una irreverencia, no es solo un desafío, también es un programa político, es decir, es una acción, es un movimiento que pone todo pata para arriba, pero plantea un orden alternativo, es decir, consagra una estatalidad, una nueva estatalidad, un nuevo proyecto de nación. Eso no es muy habitual, ¿no? Porque desafíos de masas ha habido muchos, no todos, diría la mayor parte no, culminan con una perspectiva política. Y eso tiene que ver con la segunda dimensión del libro, que también se trata bastante, que es la Fundación Eva Perón. Es decir, Eva es una figura plebeya, desafiante, conflictiva, pero también amorosa y que presenta una acción positiva, digámosle así. Es decir, es canalizar de manera positiva, es institucional, una sensación de abandono, de exclusión, de olvido de los sectores populares en la Argentina. Entonces, me parece que, y con esto cierro, este libro tiene tres grandes valores, que los recuerdo. Lo primero, refuerza algo central en la historia del peronismo, que es su carácter mítico, al cual todo el tiempo volvemos para festejar a Juan Perón, a Eva Perón y al 17 de octubre. Y luego nos recuerda
que esos mitos son mitos que encarnan en una historicidad efectiva y que esa historicidad efectiva tiene dos elementos que nunca hay que olvidar si queremos entender en qué consiste el peronismo, que es un desafío de masas, pero con una fuerte carga de afectividad positiva, es decir, de construir una comunidad en torno a los valores, frente uno, el valor que rige el sentido mismo del peronismo, que es el valor de la justicia social. Así que bueno, felicitaciones a la editorial, a las colegas que hicieron el libro y bueno, quedo abierto a la conversación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Buenísimo. Bueno, a ver ahora, compiladores y compiladoras, este, ¿quién toma la palabra para contarnos un poquito más acerca del libro o lo que quieran contarnos? Bueno, si quieren sigo yo. Bueno, muchas gracias Juan por tus palabras, por el prólogo, por tu apoyo incondicional. Y bueno, siempre es bueno escucharte porque arrojas mucha luz. Y aparte que como vos también sabrás, no es habitual escuchar filósofos hablando del peronismo, porque la verdad que es como que una de las cosas también que repone este libro es animarnos a hablar de Eva Perón desde la filosofía, que para mi caso fue bastante un desafío para mí, y para Romina Conti, que somos las autoras que venimos de la filosofía. Implica romper moldes, implica empezar desde ya romper el molde de cómo se nos enseña la filosofía y en general las ciencias sociales, desdeñando, obviamente, al peronismo y a todo lo que significó el peronismo para nuestro país. Más allá de que, como vos bien decías, tiene una vigencia insoslayable el peronismo. Sin embargo, los intentos por anular esa potencia política, intelectual, son ¿no? Muchísimos. Entonces, bueno, para mí este libro tiene mucho de algo que también decía la propia Evita, de reparación de figuras que constantemente nos son de alguna manera negadas desde la academia, para permitirnos pensar, y analizar, y aprender de ellos bueno, que son parte de procesos que están vivos, ¿no? Como decíamos, justo Juan nombraba el 17 de octubre. Bueno, el 17 de octubre justo fue el día que nosotros presentamos por primera vez este libro y fuimos hasta la casa de Cristina, los compiladores, y con Romina también y con Paula Meschini a la casa de Cristina. Y bueno, fue muy emocionante para nosotros ese momento. Porque bueno, el 17 de octubre no tiene todo esto de celebratorio, tiene esto de balance, de que todos los 17 de octubre los peronistas nos recordamos a nuestros parientes que nos hicieron peronistas, o que el día que nos hicimos peronistas, ¿no? Tiene toda esta cosa de fundacional, y que de alguna manera hace que tenga sentido el lugar que decidimos ocupar, ¿no? El lugar de enunciación en el cual nos hemos colocado, que como decíamos, generalmente no es un lugar cómodo en la academia. Entonces, eh, escribir sobre Evita es un desafío, y también tiene sus riesgos, ¿no? Porque para mí personalmente fue todo un tema. eh, y digamos, tratar de también leer en la praxis de la misma Eva un posicionamiento político y filosófico, ¿no? Que es algo que también nos cuesta. O sea, por lo general tratamos de hacer teoría, hacemos teoría y después vamos a la práctica. Y por eso también lo interesante de este libro y lo interesante para nosotras de mezclarnos con gente que viene de trabajo social, nos pareció sumamente enriquecedor. Porque bueno, porque es gente que tiene más contacto con la gente, con la praxis, y es un intercambio, me parece virtuoso, que hemos hecho en este grupo de investigación, que se compone de filósofas y de trabajadores sociales, poder entrar en diálogo, ¿no? Que también es como una deuda que tenemos los que nos dedicamos por ahí a la cosa más teórica.
Y bueno, y bien, y también como decía Juan, lo que nos atraviesa, digo, si hay un concepto que atraviesa praxis con teoría, con mito y con fundación, es el concepto del amor, ¿no? El concepto del amor, que es un concepto que aparece, sobre todo en el periodo de posguerra, en crítica a la racionalidad instrumental. Hasta ese momento, hasta los mismos filósofos europeos les costaba recuperar esta dimensión humana, que es una de las dimensiones más fundantes, ¿no? Más importantes. Este, y entonces, bueno, en ese sentido yo me acerqué a estos, digamos, desde el campo de la filosofía, a Carlos Astrada, que es el filósofo más importante, si se quiere, que está cerca del peronismo y que va a ser uno de los principales receptores de Max Scheler, que es un filósofo europeo, que es el que se anima en crítica a la racionalidad kantiana a hacer una fenomenología del amor, es decir, a decir que el amor es el motor de la vida y en ese sentido la filosofía depende de un ser vivo, que es el que filosofa y que es una a priori mucho más potente que la razón. Eh, el peronismo también, toda esa potencia que genera el peronismo surge de una crisis del modelo racionalista instrumental, el modelo civilizatorio occidental, donde parecía que hablar de amor, de ilusión, de imaginación, de felicidad, eran conceptos que no tenían una seriedad ontológica como la razón. Y a partir después de la Segunda Guerra Mundial, donde el proyecto civilizatorio occidental queda periclitado, digamos, pareciera, ¿no? Que Europa ya no tiene más nada para decir. Bueno, Perón se anima a decir, bueno, Argentina tiene cosas para decir ahora, ¿no? A tal punto que, bueno, él también en la comunidad organizada va a tomar estos conceptos y va a hacer una fundamentación filosófica de su proyecto político y va a aparecer la idea del amor y de la felicidad del pueblo. Y esos conceptos van a ser también tomados por Evita en La razón de mi vida, sobre todo y en mi mensaje y en varios de sus discursos, donde aparece esta idea del amor como motor político que la guía a ella para hacer esta obra monumental que si bien ella de alguna manera digamos, plantea digamos, que en realidad es el amor hacia el pueblo que ilumina su inteligencia para llevar a cabo esto. No es que parte de un plan sistemático que se hace y de ahí se aplica, sino que al revés. Bueno, el amor vuelve a ser acá el lugar más potente que a ella le permite en tan pocos años, también teniendo en cuenta los pocos años de su protagonismo, dejar ese legado tan grande. Ese amor que también no fue digamos, no fue un amor que pudo desplegarse sin conflicto, ¿no? Como decía Juan, y por eso varias de las autoras replican en sus artículos eh, las dificultades que tuvo la Fundación Eva Perón en el caso marplatense, ¿no? También es un libro que repone un poco la historia marplatense, que es algo también importante y también que cuesta trabajar. Y bueno, y en el epílogo también hay una entrevista hacia las trabajadoras del museo Eva Perón, que está en Chapadmalal, que también ahora está asediado, digamos, por el modelo privatizador vigente, y que, digamos, es un lugar que, a mí, por ejemplo, la vez que fui a ver al museo, es un lugar que me inspiró mucho, porque donde se han recogido eh, eh, digamos, desde juguetes hasta cosas simbólicas que tuvieron que ver con la justicia social y básicamente con la felicidad del pueblo, ¿no? Es decir, a mí me parece que eh, una de las cosas que más me parece que repone este libro es eso, asociar al peronismo con la felicidad del pueblo, asociar a Eva con aquella mujer que amó a su pueblo y por eso fue tan amada, ¿no? Y, digamos, me parece que ahí también hay una dimensión del carisma, que algunos autores también trabajan, que es
no es solamente el amor hacia un líder, no se da solamente del pueblo hacia el líder. No digo porque muchas veces se critica con un concepto que a mí no me gusta, que es el concepto de populismo, ¿no? Como una cosa de pueblo ciego que sigue a un líder. Y en este caso no, en este caso hay probadas obras de sobra digo de que Evita amó al pueblo, ¿no? Y entonces ese amor es recíproco, ¿no? Así como también ella plantea que Perón, en Perón también se da, ¿no? Y esa relación, ese vínculo directo que ella decide establecer con el pueblo a través de la fundación, es acto, pero que a la vez también deja un legado que es insoslayable y que, sobre todo en la memoria del pueblo argentino, hace que el peronismo siga siempre vivo, ¿no? Así que bueno, hasta acá mi presentación. Bueno, muchas gracias, Nora, clarísima. Bueno, Matías, te toca. Bueno, bueno, ante todo agradecerle a Después ustedes. tengo ahí un par de preguntitas para pasarles, pero si querés. Bueno, Bueno. dale, dale. No, primero, no sé, intervengo y después vamos con las preguntas. Bueno, primero agradecerle a ustedes la editorial, a Juan por el prólogo, bueno, Nora ya, y a todos quienes escribieron, más que nada por, digamos, asumir el desafío y asumir una responsabilidad de dialogar sobre una figura que tiene otro tipo de incidencias también al margen de lo que comentaban tanto Juan como Nora, esta dimensión de lo afectivo. Nosotros muchas veces también, si hay algo que por ahí está en discusión ahora y es un tema bastante ríspido desde el trabajo social y de ahí en otros ámbitos, el tema de la asistencia. Digamos, es entender a la asistencia como una práctica que disputa un sentido, hasta inclusive, nada, lo confronta y concreta a través de su obra, ¿no? Cuando hablamos de la Fundación Eva Perón, también es pensar esta parte práctica, pero una parte práctica que además de disputar un sentido, establece, digamos, otras connotaciones que hasta el día de hoy en muchos casos o se oculta, se invisibiliza, se menosprecia. Digamos, el trabajo social es un tema que la Fundación Eva Perón, como bueno, uno de los capítulos, dialoga sobre eso. ¿Qué tipo de presencia tiene un hito como sería la Fundación Eva Perón que, al margen de disputar sentidos en relación a esta cuestión de la asistencia, eh, digamos, cómo figura en la formación de una disciplina que, nada, que tiene estrecha relación con esa dimensión como el trabajo social? Después, también esta cuestión de pensar a la asistencia desde el punto de vista afectivo, digamos, esta cuestión de para todos lo mejor. Eso también implica, digamos, una especie de ruptura, por así decirlo, que también establece lo que sería el peronismo, ¿no? Y después también pensar cómo en esas disputas de sentido se han generado ciertos acuerdos, digamos, si lo observamos, analizamos el peronismo como más a ras del suelo, nada, hay como existieron confrontaciones, negociaciones, porque también la fundación, digamos, tanto Eva como la fundación es como que corrompen, por así decirlo, lo establecido. Entonces, bueno, en ese marco de disputa también hay que empezar creo yo, o al menos siempre acordamos esta cuestión, de que hay que empezar a dialogar un poco sobre el término de asistencia y qué implicancias tuvo la Fundación Eva y la Fundación en relación a esa categoría, ¿no? Que también es el día de hoy que otra vez está en discusión. Y también otra cuestión que intentamos hacer es reparar o intentar al menos quitar de ese espacio anecdótico, ¿no? A la figura de Eva y a la fundación. Que eso también es algo que siempre, digamos, como que perdura, ¿no? Esta cuestión como, bueno, Eva, ¿no? Con esta cuestión así muy, como algo que estuviera supeditado a otros órdenes. La fundación ni hablar, ¿no? La fundación es un tema que también es como que siempre permanece en un espacio que a veces, hasta inclusive muchos autores nada, lo catalogan como medio anecdótico, ¿no? Y la verdad que tuvo una relevancia que es sustancial. Y justo esto que decían ahora en relación al Museo de Perón, bueno, en la unidad turística Chapamalal está con todo este conflicto, pero bueno, lo que ha pasado en Embalse con otra de las unidades turísticas también es como pensar que, bueno, hay muchísimos objetos, muchísimos documentos que de estos espacios se están recuperando y que también nos abren como diferentes umbrales para seguir estudiando este fenómeno tan significativo y tan sustancial como es el peronismo, ¿no? Y esto también, este tipo de intervención que intentamos hacer desde la compilación va en ese sentido.
pensar, digamos, tanto a Eva, primero reponer la figura de Eva, intentar al menos, y su obra, digamos, esta idea de analizar el pensamiento y la obra de Eva, que también fue un desafío para nosotros, ¿no? Pensar en qué decir y qué tipo de aporte intentar hacer a partir de esta compilación. Digamos, y esto es inicial. También por ahí algo que no hemos aclarado, que esto surge en el marco de un proyecto de investigación, Proyecto Evita, y este tipo de reflexiones, digamos, están en consonancia con lo que hemos discutido en el marco del proyecto. Y si bien son iniciales, la idea, bueno, es que en algún momento tengamos otro momento, otra instancia, digamos, para seguir, eh, digamos, abordando la figura de Eva. Y más que nada, para finalizar por ahí en esta idea, también es proponer al interior de, bueno, en este caso de las ciencias sociales, eh, intentar al menos, nada, promover como otras discusiones en relación, otros abordajes en relación a Eva Perón, ¿no? Por eso también hay capítulos que esta categoría, ¿no? Del afecto también es como que irrumpe, digamos, para dar otros diálogos. Pero sí también, digo, bueno, Nora, el capítulo de Romy, ellas vienen de la filosofía, ¿no? Es algo que para nosotros también es un aprendizaje, pero también desde el trabajo social, que justamente en la presentación el 17 sucedió, es que también muchas veces se habla de organismos, figuras tan relevantes, en los cuales el trabajo social tuvo una incidencia notable, digamos, en la ejecución. Si hablamos de la Fundación Eva Perón, hablamos de las células mínimas también. Y pocas veces se han entrevistado trabajadores sociales, cuando se reconstruye por ahí la conformación de las células mínimas, cuando sale la Fundación Eva Perón, y en todos esos organismos, poco lugar se le da, digamos, lo mismo con la enfermería, ¿no? A este tipo de profesiones que han tenido una notable incidencia en lo que sería la parte operativa de la Fundación Eva Perón. Y bueno, más que nada lo que intentamos hacer es brindar algunas líneas que, como siempre, bueno, abierto a las discusiones y nada, pensarlo como un aporte que ojalá que nada, que lo podamos continuar en algún momento. Buenísimo, Matías. Justamente ahí hay una de las preguntas que viene un poco en esta línea que vos estabas mencionando. No sé si, bueno, hay tres preguntitas. No sé si las hago juntas o quieren que vaya haciéndolas por separado. A ver, empezamos porque están en WhatsApp. Em, bueno, la primera dice, cómo piensa el peronismo hoy la relación con la izquierda argentina que fue tan conflictiva en la época de Evita? Esa es una. No sé si quieren responder ustedes o comentar algo. Eh, bueno, me parece que es como que, digamos, una cosa muy llamativa, me parece a mí, y demuestra hasta qué punto, demuestra la irreverencia simbólica del peronismo, ¿no? Es el nivel de incomprensión que el peronismo suscitó a izquierda y derecha, ¿no? Desde aquella famosa frase de Roberto San Martino, ¿no? La recuerda en el aluvión zoológico, hay que decir esa frase, ¿no? El aluvión zoológico, hasta la lectura que uno puede hacer de los periódicos del Partido Comunista, ¿no? Donde no dicen eso, pero dicen algo parecido. El peronismo suscitó una, digamos, una dislocación simbólica de tal magnitud que generó como primera reacción la incomprensión y como segunda reacción la violencia, porque efectivamente, violencia en el sentido de desprecio, el desprecio es una forma sublimada de la violencia, ¿no? Entonces, la izquierda, en general diría casi toda la izquierda, en su gran mayoría, tuvo respecto al peronismo una sensación de extrañeza, de ajenidad y de desprecio, ¿no? Eso es muy llamativo, teniendo en cuenta que el peronismo se constituye en base digamos, al apoyo a la clase obrera, ¿no? Eso ya no es así. Evidentemente, las izquierdas han ido mutando en ese sentido. Ha habido un proceso paulatino de comprensión del fenómeno del peronismo, hasta de acercamiento. Diría más, diría que el proceso del kirchnerismo, una de sus características fue abrirse simbólicamente a la televisión de las izquierdas. Me parece que la relación entre el peronismo originario, inclusive la figura de Eva Perón, recordemos que Eva Perón tuvo, por ejemplo, un conflicto muy fuerte con las sufragistas,
encabezadas por Alicia Boró de Justo, ¿no? El feminismo, llamaríamos hoy de izquierda, no solo se opuso a Eva Perón, sino se opuso al voto femenino, con el argumento de que era una cosa era una manipulación para buscar votos, ¿no? Fíjense el nivel de su ubicación, ¿no? Entonces, en general, el vínculo del peronismo y de Eva con la izquierda fue muy conflictivo, ¿no? Eso ya no es así. Me parece que ha corrido mucho abajo el puente, hay una comprensión mayor del peronismo y de hecho hay figuras que provenían de esa tradición, como ya empezó a ocurrir, pero de manera me parece más habitual, que digamos, han ido reconsiderado, han recuperado la tradición del peronismo. Me parece que la comparación con su origen digamos, estamos en otro escenario, ¿no? Pero es interesante la pregunta para recordar, efectivamente, ese carácter dislocatorio del peronismo, ¿no? El poner todos patas para arriba, y puso patas para arriba también a la izquierda, ¿no? Cuya primera reacción fue de extrañeza y de rechazo, ¿no? Eso es lo que me atrevería a decir. Sí, también a eso quería agregar, Juan, le digo, también pensar de que en su momento Perón también contactó a cierta parte de la izquierda, entre ellos Enrique Digman, digamos, ese tipo también de relaciones dentro de esta extrañeza que menciona Juan, también en su momento el propio peronismo, digamos, supo o intentó al menos algunos sectores, esto también hay que pensar el peronismo como algo, digamos, de allá de sus orígenes, digamos, como un movimiento bastante amplio en el cual también existían otro tipo de relaciones, pero esto también muchas veces se piensa la figura de Eva totalmente como disociada de la izquierda y después, bueno, posteriormente a su fallecimiento, Perón se contacta con algunos representantes de la izquierda que posteriormente sería el Partido Revolucionario, digamos del socialismo nacional, y en ese sentido aparecen un montón de figuras que venían de la izquierda que hasta inclusive se pelean al interior de la izquierda y se aproximan al peronismo, ¿no? Eso también es Claro. interesante reponerlo. No, Perón hizo un gran esfuerzo por construir lo que llamamos el proyecto nacional, ¿no? O sea, la idea del proyecto nacional, no hay que olvidarse, supone una diversidad social, pero también una diversidad ideológica, ¿no? Entonces, desde ya que, bueno, de hecho, recordemos que el vicepresidente Perón era un radical, Ortega Camín Quijano, ¿no? Entonces, Perón hizo un gran esfuerzo por convocar también sectores que venían del anarquismo, bueno, el famoso el Partido Laborista, ¿no? Donde estaba Cipriano Reyes, una especie de izquierda corporativa, digamos, ¿no? Entonces el Perón hizo un esfuerzo que luego, como bien vos decís, empieza a prosperar, aparecen algunos acercamientos, primero marginales y luego no tan marginales. Por ejemplo, el Partido Socialista de Revolución Nacional se crea a instancia de Perón, en el año 53, creo. Lo que pasa es que, bueno, eso convivía, es como la historia del peronismo, ¿no? Es la idea de hacer una convocatoria muy, digamos, muy amplia, sin embargo, producir un antagonismo a la sociedad argentina. Eso también me parece interesante mencionarlo en esta conversación, ¿no? Si el peronismo de su origen es efectivamente algo que produce un quiebre, ¿sí? Pero donde la idea era a partir de ese quiebre contener, querer, digamos, querer, amar, ¿no? Entonces, el peronismo está marcado por esa tensión entre romper un viejo orden y convocar una especie de afecto colectivo. Todos sabemos que en la historia posterior ese afecto colectivo no funcionó. Esa es la historia de la Argentina, ¿no? Porque por eso hubo un 55, hubo una represión. Esa idea amorosa del peronismo en la historia argentina no funcionó, ¿no? Quiero decir, no funcionó como proyecto integrador. Funcionó respecto, obviamente, a los sectores populares, pero en la Argentina produjo situaciones de mucha tensión política, ¿no? Entonces, un poco la historia del peronismo para mí digamos, intentar resolver esa tensión entre desafiar un orden, digamos, desafiar a la Argentina de la clase dominante, ¿no? Y por otra parte, intentar construir un proyecto nacional, es decir, una comunidad donde todos tienen que estar adentro, por decirlo así, ¿no? Bueno, me parece que la historia del peronismo es como la tensión entre esas dos dimensiones, ¿no? Y bueno, volviendo a la pregunta inicial, para no irme de tema, en esa idea integradora estaba la izquierda, solo que la respuesta de la izquierda fue pensar que el peronismo era un malentendido, digamos, era digamos, un movimiento manipulador, etcétera, ¿no? Asociado con el fascismo. Vuelvo a la pregunta, no sé quién hizo la pregunta. Recordemos que toda la izquierda, sin excepción, las izquierdas orgánicas, Partido Comunista y Partido Socialista, pensaban que Perón era un fascista.
Esa era la categoría, fascismo. Porque venían con la inercia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces pensaban en Argentina como una especie de último episodio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Perón era un fascista. Tardaron bastante, bastante tiempo en decir, bueno, fascista no es. No sabemos bien qué es, pero fascista no. Tardaron bastante en darse cuenta de que no era fascista. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de un vínculo que inicialmente no fue amigable. Después, con el paso del tiempo, creo que eso fue cambiando, ¿no? Sí, Bueno, también me ujú. parece que rescatar un poco también dentro de del discurso de Eva, esa conflictividad con la izquierda desde el punto de vista intelectual también se da a partir de que el peronismo desde su fundación comienza a plantear la idea de generar un discurso propio. Claro. A mí me parece que es otra de las cosas que hay que rescatar del peronismo, digo porque hoy por hoy, digo, se habla mucho de por ahí del pensamiento de colonial y qué sé yo, y desde la fundación, en esta profunda fe que tiene Perón en la Argentina, ya hay una idea tercermundista de incluso independizarse del marxismo como teoría indiscutible, porque también no deja de ser una propuesta universalista, ¿no? Y entonces me parece que Exactamente. ahí en esa disputa y Eva también lo plantea en La razón de mi vida y en mi mensaje, ¿no? Es decir, bueno, nosotros en esa también, en esa impronta de que el cabecita negra levante los ojos, levante la mirada, ¿no? Decir, bueno, hay una sabiduría del pueblo, que es después lo que va a rescatar el Papa Francisco, Cuyo, o sea, pensadores posteriores que van a tomar ese legado, pero ese legado es de Perón y Eva. Y me parece que ahí hay una disputa intelectual, ¿no? Ideológica, que me parece que hay que seguir dando ese debate, pero en ese sentido para mí hacen un aporte insoslayable en la historia de la filosofía argentina y latinoamericana, ¿no? Sí, comparto, comparto. Buenísimo. Ahí les paso otra preguntita para que se sumó, así que ya tenemos un par más. Dice, hay quienes argumentan hoy que recuperar figuras políticas como Eva no puede ser más que un acto de nostalgia y de evasión del presente. ¿Qué aspecto de las reconstrucciones que el libro realiza consideran contra esa idea que posee una relevante actualidad y por qué? Bueno, ¿quién va? ¿A quién le Dale, toca? ¿A mí? dale. ¿O yo? No, bueno, yo creo que justamente el sentido de este libro, pues vuelvo a la idea de lo que un poco comenté cuando hablaba, es, eh, es que siempre se encuentran nuevos sentidos. Eso constituye un mito, ¿no? Es decir, la idea de que efectivamente hay algo, uno puede decir, ¿qué tiene que ver la Argentina de la década del 40 con la de ahora? Y poco, ¿no? Sin embargo, la idea de recuperar todo esto que estamos conversando acá, es decir, volver a leer a Eva Perón, estudiar su figura y encontrar ahí una especie de ejemplo, ¿no? Porque la idea acá hay una idea de ejemplaridad, es decir, es una figura que nos deja ejemplos. Eh, entonces, ¿qué ejemplo nos deja? Bueno, eso puede ir mutando, tiene que ver con la realidad de cada uno de los momentos. Entonces, las cosas que yo intenté decir es como intentar entender qué peronismo hay que recuperar. ¿Qué visión del peronismo recuperamos? Bueno, una idea de un peronismo, en mi opinión, irreverente, desafiante. Bueno, yo creo que esa idea de que el peronismo nació como una forma de desafío a un sistema de exclusión. Perón, yo creo que la figura de Eva Perón tiene voy a decir dos cosas que son fundamentales para discutir el presente. La primera, que tiene que ver también con el 17 de octubre, la idea de que la Argentina se completa culturalmente con el peronismo. ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, una cosa interesante que pasó hace poquitos días. Vieron que esta chica, Karen Reinhardt, que es candidata de Milei en Bolivia, Buenos Aires, sacó una serie de tweets hablando de los negros de mierda. ¿Vieron eso? Entonces, hasta Santilli, que es su compañero de lista, tuvo que decir, no, pero eso, no, digamos así, cosas que en el 45 se decían, aluvión zoológico, esas cosas en el 45 en los periódicos, digamos, esas cosas se decían todo el tiempo. Hoy ya no se pueden decir esas cosas. Y si alguien la dice, son como intolerables. La rechazan hasta los gorilas. Entonces, ¿eso por qué es así? Y porque apareció el peronismo. Sí, porque efectivamente la Argentina ya no puede volver atrás de ese momento donde se completa culturalmente y aparece el sujeto popular, con la pata en la fuente, etcétera, ¿no? Esa idea
esa visión inclusiva culturalmente del peronismo no tiene vuelta atrás y hay que recuperarla justamente como, digamos, como mensajes del presente, ¿eh? Pensar a la Argentina integralmente desde el punto de vista cultural, con todas las voces. Y el segundo es la idea de la justicia social, es decir, ¿qué es el 17 de octubre? El 17 de octubre es digamos, Argentina tuvo como dos grandes momentos de democratización. Uno, la ley Selpeña, Irigoyen, el radicalismo, y otra, el 7 de octubre y la justicia social. Entonces, digamos, la inclusión cultural y la justicia social son los hechos que ponen en escena el 17 de octubre y Eva Perón, como figura emblemática. No sé quién lo dijo recién, la idea del cabecita negra, el descamisado, es decir, darle la voz al despreciado, ¿no? Todo ese mensaje para mí tiene mucha vigencia, está plenamente vigente. Por supuesto, cambian las coyunturas, cambian los contrincantes, los antagonistas, los interlocutores, pero ese mensaje inclusivo del peronismo, que lo expone en escena el 17 de octubre y la figura de Perón, también de Juan Perón. Quiero decir lo siguiente, la diferencia con Perón es que a Perón hay una dimensión de Perón que es la dimensión estadista, ¿no? Tres veces presidente. Entonces Perón es una figura que es como el arquitecto del poder del peronismo, es el arquitecto del poder. Eva no, Eva es, digamos, no digo que no le interesa el poder, sino que es más bien, es como el motor, el motor combatiente del peronismo. Entonces, la recordamos más que como una arquitecta del poder, como un motor pulsional desafiante, digamos. Entonces, me parece que eso tiene una gran vigencia. Tanta vigencia tiene que hay compañeras que hacen un libro, o que estamos acá en esta reunión, o que 7 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. O que cada 1 de julio recordamos a Juan Perón. Eso, deténgase el siguiente dato, eso no pasa, en Argentina no pasa con ninguna otra fuerza política. Y en América Latina, me atrevo a decir que tampoco. No hay esta estructura mística trinitaria, no existe en otros países de América Latina, no la hay. Entonces, prestemos la atención a ese hecho tan potente desde el punto de vista simbólico, ¿no? Eso es lo que me atrevería a decir. Sí, viéndolo desde Mar del Plata, también la vigencia, justo el otro día cuando iba para, no sé, para la facultad, veía a los chicos de los Juegos Bonaerenses o de los de Vita, ¿no? Que todavía genera esa cosa, ¿no? De niños felices Pero que por claro, primera vez conocen el mar, y por otro lado el rechazo de algunos marplatenses que siguen diciendo que se gasta plata en que los chicos vengan, en que estos cabecitas vengan al mar, es decir, es todo eso, ¿no? La Argentina sigue estando atravesada, lamentablemente, ¿no? O felizmente, no sé, por esa tensión, ¿no? Entre que todavía hay gente que le molesta ver felices a la gente humilde, ¿no? pero te la pongo al revés. Una pregunta que yo siempre me hago es ¿por qué un pibe de 20 años se hace peronista? ¿Por qué un chico de 20 años se hace peronista? Como está pasando. Porque el peronismo no lo vivieron. ¿Sí? ¿Por qué se hacen peronistas? Sí, esa pregunta solo se puede contestar a partir de una especie digamos, ¿no? de cierta recuperación mítica de algo que le contaron, que le dijo a la escuela un profesor, que lo vieron en una película, que lo leyeron en un libro, que el tío, que el papá. Sí. Y el peronismo, ¿a qué aparece asociado? Y aparece asociado a la idea, para simplificarlo, a la idea de la inclusión social, ¿sí? ¿No? O sea, ¿qué fue el peronismo? Y el peronismo fue que el movimiento donde la pasaba, digamos, el excluido, digamos, el postergado, bueno, ganó dignidad. Ese significante tiene todavía evidentemente vigencia, porque si no, ¿cómo se explicaría, vuelvo a la pregunta, que un chico totalmente ajeno a la historicidad del peronismo se decida acompañar, seguirlo acompañando en ese movimiento digamos, de refrendamiento permanente de una identidad? Bueno, ¿por qué? Y en eso reside su vigencia. ¿Por qué es vigente el peronismo? Y porque hay chicos jóvenes que se siguen haciendo peronistas, ¿no? Tal vez en menor medida que hace 50 años, probable, pero bueno, el dato es que se mantiene viva la llama, ¿eh? Y hay muchas otras llamas que se han apagado, no solamente en la Argentina, en América Latina. El otro día leí un trabajo interesante, yo tenía registrado América Latina nomás, ¿no? Pero un trabajo de un colega que lo analiza mundialmente. Dice, bueno, ¿cuántos movimientos hay en la Argentina, en el mundo, perdón, que fundados en la época del peronismo todavía siguen existiendo?
y da un solo ejemplo, que es el Partido Comunista Chino y el Partido del Congreso en la India. Es fuerte eso, ¿no? Esa pervivencia, yo le agregaría otro, ¿no? Pero quiero decir, son muy pocos, y eso tiene que ver con su vigencia, me parece a mí, ¿no? Sí, otro tema de la vigencia también es casualmente hoy la manifestación en relación al tema de discapacidad. Hoy dijeron una frase en una entrevista en la televisión: tenemos el derecho a ser asistidos. La Ujú, primera figura, digamos, digamos, incluye esa noción de la asistencia como un derecho es Eva. Digamos, la asistencia como derecho, digamos, eso también es ujú, importante, porque discutir, digamos, o comprender que existe un derecho a ser asistido, digamos, eso lo inaugura lo que sería Eva a través de la Secretaría, esta cuestión también otra vez, también otra discusión en relación a la asistencia, si la asistencia tiene que ser por política de transferencia monetaria o en recursos materiales, digamos, esta cuestión del contacto, esas cuestiones en relación a esa dimensión de la asistencia, las inaugura Eva y el Leo, que están en discusión y hasta inclusive siempre figuran, digamos, cuánto del Estado, ¿no? O cómo algo que sea estatal o paraestatal tendría que contribuir a resolver esa cuestión de la dimensión de la asistencia. Y eso es lo que ujú. inaugura ese EVA, digamos, que Sí, cambia esa lógica, no cambia como una cuestión de la beneficencia, sino directamente de la asistencia y en el plano del derecho. Digamos que eso también es sí, otra cuestión, que eso es actualidad, ¿no? sí, sí. Yo creo que en el caso, sería para charlar más largo, ¿no? Pero yo creo que el tema de la asistencia y de la fundación remite a una discusión que es más filosófica, digamos, que es el problema, lo voy a llamar así, el problema del consumo, ¿no? Yo lo llamo eso, la ética del disfrute, digamos, ¿no? Es decir, el pueblo tiene que ser feliz. Entonces, eso es una diferencia con la izquierda, es decir, voy a esto. Hay ciertas cosas que tienen que ver con el bienestar permanente de las personas que están son una marca genética del peronismo. Es decir, la idea es que efectivamente hay que tener una linda casa, hay que poder ir de vacaciones a Mar del Plata, etcétera, etcétera. Y podemos seguir ejemplos, ¿no? Entonces, eso no es consumismo, eso es atender a una dimensión legítima del ser humano, que es la reparación respecto a sociedades básicas. Entonces, me parece que el peronismo fue un proyecto nacional que hizo una revolución, pero también generó un sistema de, vos lo llamás asistencia, bien, donde la Fundación Eva Perón es emblemática, respecto de un conjunto de soluciones del aquí y ahora, ¿no? Es decir, de problemas que tienen que ver con el padecimiento ya, con la reparación inmediata, ¿no? Con la carencia inaceptable, ¿no? Donde el Estado tiene que estar allí haciendo algo al respecto, rápido, rápido y eficientemente, ¿no? Entonces, eso es también, me parece a mí, algo que tiene que ver, y en eso Eva Perón, o sea, una figura, es la idea de yo creo que en el caso de Eva Perón hay una cosa que por ahí tenemos que decir en esta reunión, hay algo que marca, me parece a mí, su carácter mítico, es la fugacidad de su vida. Es decir, una persona que dio su vida. Eso es muy fuerte, ¿no? Es alguien que hizo todo lo que hizo en cuanto, contemos, en 6 años, 7 años. Sí, hizo todo lo que hizo en 7 años. Eso es muy fuerte. Y además entregó su vida haciéndolo. Es decir, su vida se extinguió en aras de su revolución, en solo 6 años. Por eso Eva Perón es una figura, creo que todos lo sabemos, que tiene una por eso es una figura internacionalmente más querida que Perón. Es decir, una figura más reconocida que la de Perón. Eva Perón. Primero, bueno, porque fue mujer, el protagonismo de la mujer cuando la mujer no lo tenían o lo tenían menos. Y además porque una figura tiene una dimensión trágica, porque dio su vida en aras de un ideal, ¿no? Que murió consumida en la defensa de sus convicciones. Eso es muy fuerte. Y eso tiene que ver con la idea de estoy allí todo el tiempo, decir, ¿no? Que dejo todo, digámosle así. Es como la antítesis del burócrata, ¿no? Es alguien que hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y todo el tiempo, ¿no? En fin, bueno, me parece que tiene que ver con esta idea, no sé, de esto que voy a llamar que podría ser llamado así o llamémoslo así, la idea de la asistencia, ¿no? Eso es Y, o también esta cualquier cuestión del cosa ocio y la menos, eso no recreación, es, o cualquier el cosa menos, goce, ¿no? ¿eh? Esta idea de la democratización del goce, digamos, Exactamente, también. sí. A mí la palabra Eh, goce te- no me gusta, no me no, gusta la pero palabra digo goce. que
Hay quienes por ahí lo Sí, definen así, o también tenés esta sí, cuestión de qué aporta al ocio y la recreación, esto que decía Nora, ¿no? También claro, esta democratización del bienestar, digamos, sí, Mujeres sí. Torres, esta expresión, pero digo, pensar en que todos los sectores, inclusive los más desfavorecidos, puedan acceder a esto que, bueno, Romy Conti en su capítulo también lo aborda, a esta dimensión, ¿no? Este charé americano, estas cuestiones que también fueron señaladas, digamos, como derroche de demagogia por otros actores de la época, digamos, ¿no? Entonces, digo, lo pensaba en ese sentido, Juan, de decir, bueno, Correcto, que sí, esto sí, también, comparto, comparto, esta cuestión de la actualidad, ¿no? Cómo se está pensando. comparto. Bueno, les paso las últimas dos que me parece que pueden ir juntas también, que dicen que en algunos capítulos del libro abordan el cruce entre lo político y lo afectivo. ¿Cómo leen ustedes el modo en que Eva encarnó una política de los afectos en su práctica pública? Y la otra dice, ¿qué desafíos encontraron ustedes al intentar pensar a Eva desde un marco académico sin perder de vista su dimensión popular y simbólica? Bueno, si quieren arranco yo, para que si no le dejamos a Dale, Juan siempre. dale, dale, dale. No, bueno, ahí un poco lo planteé, digo, para mí desde la filosofía es un desafío pensar la figura de Eva por todo por la formación eurocéntrica que nosotros tenemos. Y bueno, y por otro lado, por cómo también a través de las distintas versiones de quién que termina escribiendo los libros, quién se los corregía, lo que sea, hay una, eh, de alguna manera, descalificación de la capacidad de Eva de pensar un proyecto político. Entonces ahí hay como hay que dar una disputa en el campo intelectual digamos, de traerla al plano del pensamiento, que también es totalmente válido hacerlo desde su praxis. Lo cual, como decía al principio, los de filosofía no estamos muy acostumbrados, pero a mí me pareció un desafío muy interesante y también esto, ¿no? De pensarla como un factor central en la construcción de un discurso propio desde Argentina y desde América Latina. Es una figura que no tiene copia, ella no se copia de nadie, sino que se va construyendo, como decía Juan, en muy pocos años, desde un lugar absolutamente plebeyo. Y que de repente le toca estar en un lugar y decide dar su vida al pueblo y, y es guiada por ese amor que siente por el pueblo y esa reparación que es una reparación no desde el resentimiento ni desde la venganza, digamos, sino desde un lugar, ella dice en La razón de mi vida en un momento que en un momento se da cuenta que que hay pobres porque hay ricos, ¿no? Entonces ahí está como de alguna manera anticipándose a un montón de teorías, como la teoría de la dependencia incluso, a partir de una cuestión que podríamos decir intuitiva, pero que en la praxis política la convierte en potencia de ese proyecto político y esa figura este, digamos que luego se convierte, ¿no? en la jefa espiritual de la nación. Creo que ella llega tan lejos porque tiene una gran potencia en sí misma como mujer, como persona y tiene una capacidad de leer y de seguir poniéndose en el lugar del otro, a pesar de que viviendo, o sea, como la mujer del presidente de la nación, sigue atendiendo el, el detalle de lo que necesita una viuda que acaba de perder a su marido y necesita plata para el colectivo para volverse después de hacer la cola, el chico que necesita, yo les contaba el otro día, en mi familia, la familia de mi mamá, sobre todo, está atravesada absolutamente por Perón y Eva. Y en ese sentido, digamos, la vida de las personas, de mucha cantidad de personas, está atravesada por el proyecto de Perón y Eva. Desde mi abuelo, que era peón de campo y termina teniendo el estatuto del peón rural, hasta mi abuela que recibe la máquina de coser y aprende a coser
los cursos por correo. Y bueno, mi abuela siempre contaba que una de las cosas que tiene que ver con esto que hablaban Matías y Juan de la dimensión del disfrute, que los moldes de los vestidos, que eran esos los moldes, los vestidos que ella luchaba por lo que tengan las niñas en los asilos, eran todos con volados, llenos de volados, ¿no? Y entonces mi nona nos hacía los vestidos con volados, volados, volados. Y que tiene Y que ver vos con estabas, eso. vos estabas condenada a ser peronista, Nora. Oh, sí, y ¿Eh? condenada a vestir volados, todo el tiempo con volados, con volados, con volados, porque Claro, era con como toda eso, ¿no? con esa prosapia no podía otra cosa que ser peronista. Y que bueno, y que es eso, ¿no? Es decir, poder tener esa capacidad política, no creo que se estudie en ninguna carrera de ciencias políticas lo que hace Eva, es como nacer en ese momento y tener una capacidad única y por eso también es única y va a ser siempre, va a tener el lugar en nuestro corazón, en la mayoría de los habitantes de nuestra patria. Sí, yo creo con esto y completo nada más esta idea. Yo creo que ya se ha dicho, lo dijo Nora varias veces. Yo creo que un interés del libro es que hay una consideración filosófica sobre la figura de Eva Perón, ¿no? Hay otras cosas también, hay trabajos que como se dijo aquí que viene más del trabajo social, en fin. Pero bueno, uno por ahí mira eh, esa mirada, esa consideración del carácter, digamos, de la dimensión filosófica del peronismo y de la figura de Eva. Recordemos que Eva, yo siempre sí cito, lo digo en el prólogo, ella en la historia del peronismo dice que uno de los grandes protagonistas de la historia son los conductores y los filósofos, dice Eva Perón, ¿no? eh, Pensando en el vínculo entre Alejandro Magno y Aristóteles, ¿no? Entonces, en la cuna del peronismo está la filosofía, eso es así. Entonces, y la es cierto que en general, ahora ha ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo eso ha ido cambiando. Durante mucho tiempo el peronismo era considerado un fenómeno histórico-sociológico, básicamente. Lo miraba la politología, la sociología, la historia, con más o menos, con mayor o menor simpatía, pero había una mirada, pero nunca no había una mirada de la dimensión filosófica del peronismo y de la figura de Eva, menos, todavía menos. Eso ha ido cambiando, pero bueno, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y me parece que en eso este libro aporta mucho, ¿no? Bueno, buenísimo. La verdad que da para seguir charlando. Hay ahí algunos comentarios de colegas también y compañeras, compañeros que les han dejado en el Facebook, así que después los invito a que lo lean, saludos y demás. Bueno, son 8:10, así que me parece que podemos ir cerrando. No sé si quieren por ahí agregar algo más. Matías, ¿vos querés agregar algo más? ¿Estamos? No, no, pensaba también en esta cuestión de la última pregunta, Ajá. volviendo también a este tema, que también si algo que deja Eva en relación a quienes por ahí trabajamos, en esta cuestión, como decía Nora, por ahí más de la praxis, del trabajo social, si algo que no se aborda sobre la figura de Eva es, primero, esta interacción cara a cara muy propia de nuestra disciplina como el trabajo social, pero ella le agrega otra dimensión que también es muy importante, que es diseñar una política pública, una política social y ejecutarla a partir de esas primeras necesidades. O sea, cuando nosotros vemos esa foto de Eva recibiendo una señora que necesitaba una dentadura, que necesitaba ciertos recursos materiales, recibir una familia que le faltaban determinados recursos para su casa y demás, ahí, digamos, la creación de los hogares de escuela, hay toda una línea programática de la política social a partir de su figura, de su interacción, digamos, que también nosotros en trabajo social muchas veces, si algo que discutimos es al interior, ¿no? de la disciplina es qué hacemos con nuestro trabajo y cómo pensamos a la política social, digamos, brindamos algún tipo de dato en relación a la política social, porque también muchas veces esos puestos están ocupados por personas que vienen de otra disciplina, digamos, y esa parte que mezcla la parte operativa con la parte del diseño y ejecución de la política social, también es algo que poco se repara en relación a la figura de Eva. Digamos, nosotros en trabajo social, no sé, en la formación tenemos un montón de asignaturas que ninguna trata la figura de Eva de ese enfoque al menos, ¿no? Lógicamente, estas cuestiones son iniciales y son producto de discusiones que hemos tenido, pero no significa que, digamos, que por ahí otros capaz que en su momento lo abordaron o demás, pero lo que intentamos hacer es una contribución en ese sentido,
con un enfoque, porque la pregunta, si mal no recuerdo, refería a esta dimensión entre ¿no? Es la militancia y lo académico. Entonces, intentar desde ahí, digamos, desde este motor que nos motiva, que sería la militancia política, también intentar darle como ese enfoque académico. Perfecto, clarísimo. Bueno, voy cerrando agradeciéndole a cada una, Nora, Juan y Matías, por la verdad que una presentación súper interesante y como decían hoy, para seguir profundizando, charlando, debatiendo, que es lo que creo que nos trae también esta figura, ¿no? La figura de Eva. Así que contarle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando y sobre todo a aquellos que quieran luego quizás volver a escuchar o se perdieron hoy la presentación, que va a estar en el canal de YouTube de la editorial, así que va a estar disponible ahí para que puedan acceder nuevamente o bajarla, descargarla, utilizarla para lo que necesiten. Así que bueno, agradecerles nuevamente a los compiladores, a Juan, el prologuista del libro, a los autores y autoras que estuvieron también ahí escuchando, sobre todo por haber confiado en la editorial para este trabajo. Así que bueno, muy agradecidos por eso. Y bueno, nos despedimos hasta una próxima presentación. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias a todos y a Muchas todas. gracias. Buenas noches, que estén bien. Gracias. Adiós. Chau, Chau, chau. chau.